Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su canal, Podcast Aleatorios. Hoy voy a hablar sobre teología. No soy un experto, no tengo doctorados, no tengo muchos posgrados. Y si me equivoco, pues por favor háganmelo saber en los comentarios y quiero saber su opinión. Si usted es teólogo, estudia religión, etcétera, etcétera, creo que podemos tener un bonito diálogo a través de los comentarios. Pues bien, desde que el ser humano tuvo conciencia de sí mismo, comenzó también a hacerse preguntas que todavía hoy siguen acompañándonos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Tiene la vida un propósito? ¿Existe un ser superior? Y si existe, ¿es posible conocerlo? Estas preguntas han cruzado culturas, civilizaciones y generaciones enteras. Han sido motivo de reflexión para filósofos, profetas, sacerdotes, científicos y personas comunes que, en algún momento de su vida, levantaron la mirada al cielo buscando respuestas. Vivimos en una época donde el conocimiento avanza a una velocidad impresionante. Podemos estudiar el origen de las galaxias, descifrar el ADN humano y desarrollar tecnologías capaces de transformar el mundo en cuestión de años. Sin embargo, hay preguntas que la ciencia por su propio método no pretende responder. La ciencia puede explicar cómo se forman las estrellas, pero no puede demostrar el propósito último de la existencia. Puede estudiar el cerebro humano, pero no puede determinar el sentido de la esperanza, la fe o la experiencia religiosa. Podemos enviar robots a Marte que toman fotografías en alta definición, pero no podemos curar un resfriado. Es precisamente en este espacio donde desde hace siglos la teología ha desempeñado un papel fundamental. Para muchas personas la palabra teología evoca imágenes de antiguos monasterios, libros polvorientos, escritos en latín o discusiones reservadas únicamente para sacerdotes o pastores. Otros la consideran una disciplina alejada de la vida cotidiana, mientras que algunos la ven con desconfianza, pensando que consiste únicamente en defender determinadas creencias religiosas. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia. La teología ha influido profundamente en la historia de la humanidad. Ha inspirado universidades, hospitales, movimientos sociales, obras de arte, leyes, debates filosóficos y hasta el desarrollo de conceptos como la dignidad humana, los derechos fundamentales y la justicia social. Y claro, no voy a dejar por fuera la educación. Estemos o no de acuerdo con sus conclusiones, resulta imposible comprender buena parte de la historia de la civilización occidental y también de muchas otras culturas, sin conocer el papel que la reflexión teológica ha desempeñado a lo largo de los siglos. Pero antes de avanzar, conviene aclarar una idea importante. Este podcast no pretende convencer a nadie de adoptar una religión determinada, ni defender una confesión específica. Mi propósito será comprender qué es la teología, cómo surgió, cómo evolucionó, cuáles son sus principales ramas y por qué continúa siendo una disciplina estudiada en universidades de todo el mundo. Cuando existan diferencias entre tradiciones religiosas o corrientes teológicas, las presentamos como parte de la riqueza y complejidad del pensamiento humano, procurando distinguir siempre entre los hechos históricos y la interpretación propia de cada escuela. A lo largo de este podcast descubriremos que la teología no nació de un día para otro, ni apareció exclusivamente con el cristianismo. Sus raíces se hunden en el mundo antiguo, en las preguntas de los filósofos griegos, en las tradiciones religiosas del cercano oriente y en el deseo constante del ser humano por comprender aquello que considera sagrado. Veremos cómo evolucionó durante la Edad Media, cómo fue transformada por la Reforma Protestante, cómo dialogó con la Ilustración, cómo enfrentó los desafíos de la ciencia moderna y cómo en la actualidad continúa dando origen a nuevas formas de reflexión sobre la política, la sociedad, la cultura, la ética y los problemas contemporáneos. Al finalizar este recorrido no solo conoceremos las distintas ramas de la teología, sino también por qué existen, cuáles son sus objetivos, qué preguntas intentan responder y qué aportes o críticas han generado dentro y fuera de ámbitos religiosos. Porque comprender la teología no significa necesariamente creer todo lo que ella afirma, significa conocer una de las tradiciones intelectuales más influyentes de la historia humana, significa entender mejor cómo millones de personas han interpretado a Dios, la realidad y al propio ser humano, y sobre todo, significa descubrir que detrás de cada doctrina, cada debate y cada escuela teológica hay una pregunta profundamente humana, la búsqueda del sentido de la existencia. Sean todos bienvenidos nuevamente a Podcast Aleatorio. Vamos a empezar.
a desarrollar un poco más este tema. La teología es el largo camino del ser humano hacia el conocimiento de Dios. Empecemos con qué es teología. Cuando escuchamos la palabra teología, muchas personas imaginan inmediatamente una iglesia, un seminario o una discusión entre sacerdotes y pastores. Es comprensible que sea así, pues durante siglos la teología ha estado estrechamente vinculada a las religiones, especialmente el cristianismo. Sin embargo, reducirla únicamente al ámbito religioso sería ignorar una parte importante de su historia. La teología no es simplemente un conjunto de doctrinas o creencias. Es, ante todo, una disciplina intelectual que busca comprender racionalmente aquello que una comunidad considera divino. En otras palabras, es el esfuerzo sistemático del ser humano por reflexionar sobre Dios, sobre la revelación, sobre la fe y sobre las implicaciones que estas creencias tienen para la vida, la historia y la sociedad. La palabra teología proviene del griego antiguo. Está formada por dos términos: theos, que significa Dios o divinidad, y logos, una palabra extraordinariamente rica que puede traducirse como estudio, tratado, discurso, razón, explicación o conocimiento. De manera sencilla, podríamos decir que teología significa el estudio acerca de Dios o el discurso racional sobre lo divino. Sin embargo, esta traducción, aunque correcta, resulta incompleta. En el mundo griego, logos no se entendía únicamente como un conjunto de conocimientos, también implicaba la capacidad humana de pensar, argumentar y buscar explicaciones coherentes. Por ello, desde sus raíces etimológicas, la teología no consiste únicamente en creer, sino también en reflexionar, preguntar, analizar y dialogar. Curiosamente, el término teología no nació dentro del cristianismo. Su uso es anterior al nacimiento de Jesús de Nazaret. Algunos de los primeros autores que emplearon la palabra fueron los filósofos griegos en los diálogos de Platón. Aparece el término teología para referirse al discurso acerca de los dioses y la manera en que los poetas hablaban de ello. Para Platón, no toda la historia sobre los dioses era aceptable. En obras como La República, especialmente en el libro 2, critica los relatos de Homero y Hesíodo, porque según él presentaban a los dioses actuando con engaño, violencia, adulterio o capricho, conductas indignas de seres perfectos. En este contexto, Platón no estaba haciendo teología en el sentido cristiano, sino reflexionando sobre cómo debía hablarse correctamente de lo divino. Años después, Aristóteles utilizó el término de una manera distinta. En su obra Metafísica clasificó las ciencias teóricas en tres grandes ramas: la física, las matemáticas y la filosofía primera. Esta última estudia el ser en cuanto ser y las causas últimas de la realidad. Aristóteles la llamó también teología, porque sostenía que el objeto supremo de esta investigación era el primer motor inmóvil, un principio eterno, perfecto e inmutable, que explica el movimiento y el orden del universo sin ser movido por nada más. Aunque este concepto no equivale al Dios personal del judaísmo o del cristianismo, constituye uno de los antecedentes filosóficos más importantes del pensamiento teológico occidental. Con el surgimiento del cristianismo, el significado de la palabra cambió profundamente. Los primeros cristianos heredaron tanto la tradición religiosa judía como el lenguaje filosófico griego. A partir de esta combinación comenzaron a utilizar la teología para expresar, explicar y defender su fe. Ya no se trataba únicamente de hablar acerca de una divinidad en términos filosóficos, sino de comprender la revelación contenida en las Escrituras, la persona de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo y el significado de la salvación. Poco a poco, la teología dejó de ser solamente un discurso sobre los dioses y se convirtió en una reflexión organizada sobre la fe cristiana. Durante los primeros siglos de nuestra era, pensadores como Justino Mártir, Ireneo de León, Orígenes, Anastasio de Alejandría y Agustín de Hipona desarrollaron herramientas intelectuales para responder a las preguntas que surgían dentro y fuera de la iglesia. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Cómo podían coexistir su naturaleza humana y divina? ¿Qué significaba afirmar que Dios es uno y al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo debía interpretarse la Biblia? Estas cuestiones no eran simples curiosidades académicas. De sus respuestas dependía la identidad doctrinal de las primeras comunidades cristianas y la manera en que comprendían su fe. Con el paso del tiempo, la teología fue consolidándose como una disciplina universitaria.
Durante la Edad Media, las primeras universidades europeas como París, Bolonia, Oxford y Salamanca incluyeron la teología entre las ciencias superiores. No era considerada una materia aislada de las demás, sino una disciplina capaz de dialogar con la filosofía, el derecho, la medicina y las ciencias naturales. Uno de los grandes representantes de este periodo fue Tomás de Aquino, quien intentó armonizar la filosofía de Aristóteles con la doctrina cristiana. Su Suma Teológica sigue siendo, más de 7 siglos después, una de las obras más influyentes de la historia del pensamiento occidental. Pero la teología no se detuvo en la Edad Media. La Reforma Protestante del siglo XVI abrió nuevas formas de interpretar la Biblia y replanteó muchas de las doctrinas tradicionales. Más adelante, la Ilustración obligó a los teólogos a dialogar con el racionalismo, el método científico y las nuevas corrientes filosóficas. En el siglo XIX, XX y XXI surgieron ramas especializadas como la teología bíblica, la sistemática, la pastoral, la política, la feminista, la de liberación, la pública y muchas otras, cada una intentando responder a los desafíos de su tiempo. Llegados a este punto, conviene aclarar una idea que suele generar confusión. La teología no es sinónimo de religión. Tampoco es lo mismo que la filosofía o que la espiritualidad. Una religión es un conjunto de creencias, prácticas, ritos y comunidades organizadas en torno a una comprensión de lo sagrado. La filosofía busca explicar la realidad mediante la razón y no depende necesariamente de una revelación religiosa. La espiritualidad se refiere a la experiencia personal y profunda relacionada con el sentido de la vida y la trascendencia. La teología, en cambio, toma como punto de partida una tradición religiosa concreta y utiliza herramientas racionales, históricas, filosóficas y literarias para comprenderla, interpretarla y explicarla de manera sistemática. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Es necesario creer en Dios para estudiar teología? La respuesta depende del tipo de estudio que se realice. En seminarios confesionales, donde la finalidad es formar ministros religiosos, normalmente se presupone la fe de los estudiantes. Sin embargo, en numerosas universidades públicas y privadas, la teología también se estudia como una disciplina académica. Allí puede ser analizada desde perspectivas históricas, filosóficas, lingüísticas, sociológicas o culturales, incluso por personas que no profesan ninguna religión. En este sentido, la teología comparte espacios con otras ciencias humanas y sociales, dialogando con ellas sin perder su objeto específico de estudio. Sin embargo, también se han creado debates de cómo una persona atea, por ejemplo, hablando en las 3 religiones más importantes, cristianismo, judaísmo y islam, cómo una persona no creyente puede ser capaz de enseñarte a ti a analizar tus libros sagrados. Quizá la definición más equilibrada sea entender la teología como una reflexión racional, crítica y sistemática sobre Dios y sobre las creencias religiosas, realizada desde una tradición determinada y abierta al diálogo con la historia, la filosofía, las ciencias y la cultura. Esta definición permite comprender por qué la teología ha sobrevivido durante más de 2000 años como disciplina académica y por qué continúa siendo objeto de investigación en universidades de todo el mundo. Al comenzar este viaje es importante recordar que la teología no ofrece respuestas definitivas a todas las preguntas humanas. Más bien, enseña a formularlas con mayor profundidad. Nos recuerda que el conocimiento no consiste únicamente en acumular información, sino también en aprender a contemplar el misterio con humildad, rigor intelectual y disposición al diálogo. Quizá esa sea una de las mayores contribuciones mostradas, que la razón y la fe no siempre son enemigas, sino 2 caminos distintos que para muchas personas convergen en la misma búsqueda de la verdad. Bien, entonces vamos a responder o tratar de responder a la pregunta: ¿es la teología una ciencia? Esta es una pregunta que suele generar debate. Si entendemos la ciencia únicamente como el estudio de fenómenos observables mediante experimentos, entonces la teología no encaja dentro de las ciencias naturales, como la física, la química o la biología. Sin embargo, en el ámbito universitario, la palabra ciencia también se utiliza para referirse a disciplinas que emplean métodos rigurosos de investigación, análisis crítico y argumentación racional, como la historia, la filosofía o el derecho. Desde esta perspectiva, la teología puede considerarse una disciplina académica porque utiliza métodos de investigación propios, analiza textos antiguos en sus idiomas originales, estudia documentos históricos, dialoga con la filosofía, la arqueología, la sociología y otras áreas del conocimiento. En muchas
universidades del mundo existen facultades de teología donde se investiga con criterios académicos independientemente de que los estudiantes sean creyentes o no, como lo decía anteriormente. Esto no significa que todas las conclusiones teológicas puedan demostrarse como una fórmula matemática. La teología trabaja como un objeto de estudio que incluye la revelación, la tradición y la experiencia religiosa, aspectos que trascienden al método experimental. Por ello, su forma de argumentar es distinta a la de las ciencias naturales, aunque comparte con otras disciplinas humanísticas el compromiso con el análisis crítico, la coherencia y el estudio de las fuentes. Comprender esta diferencia es importante. La teología no pretende reemplazar a la ciencia, ni la ciencia pretende reemplazar a la teología. Cada una responde a preguntas distintas. Mientras una busca explicar cómo funciona el universo, la otra reflexiona sobre el significado último de la existencia, la experiencia religiosa y la comprensión de lo divino. Ahora bien, ¿cómo nació la teología cristiana? Voy a hablar de teología cristiana porque pues soy cristiano, creo en Jesucristo y creo que la mayoría de personas que ven este tipo de videos sobre teología son cristianos. Pues si no lo es, pues puede dejarme en los comentarios y puedo crear un video de cómo nació X o Y teología. Bien, ¿cómo nació la teología cristiana? Hasta este punto hemos visto que la palabra teología ya existía antes del cristianismo. Los filósofos griegos la utilizaron para hablar de los dioses y de los principios últimos del universo. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, esta palabra adquirió un significado completamente nuevo. Durante los primeros años del cristianismo no existían seminarios, facultades de teología ni tratados organizados sobre la fe. Los seguidores de Jesús eran en su mayoría personas sencillas, pescadores, artesanos, campesinos y comerciantes. Su principal preocupación no era escribir libros de doctrina, sino anunciar que Jesús había resucitado y que por medio de él, Dios ofreció la salvación a la humanidad. Aquellas primeras comunidades vivían de la predicación de los apóstoles, de la oración y de las enseñanzas transmitidas de forma oral. Y estas primeras comunidades eran judías. Los escritos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento todavía no existían en su totalidad. Algunas cartas de Pablo comenzaron a circular entre las iglesias, luego se escribieron los evangelios y con el paso de las décadas estos textos fueron siendo reconocidos como autoritativos por las comunidades cristianas. Entonces surge una pregunta muy interesante. Si los primeros cristianos solo predicaban el mensaje de Jesús, ¿por qué nació la teología? La respuesta es sencilla, porque comenzaron a surgir preguntas que exigían una reflexión más profunda. Algunos se preguntaban si Jesús era únicamente un hombre extraordinario o verdaderamente Dios. Otros discutían si los cristianos procedentes del paganismo debían cumplir todas las leyes del judaísmo. También aparecieron interpretaciones muy diferentes sobre la resurrección, la salvación y la naturaleza de Cristo. A esto se sumaban las críticas de filósofos paganos que consideraban irracionales las creencias cristianas. La Iglesia comprendió que no bastaba con predicar, también era necesario explicar la fe de forma ordenada y responder a quienes la cuestionaban. Fue en ese momento cuando comenzó a desarrollarse la reflexión teológica propiamente cristiana. Los primeros grandes teólogos fueron conocidos como los padres de la Iglesia. Entre ellos encontramos figuras como Justino Mártir, quien utilizó la filosofía griega para dialogar en el mundo intelectual de su época; Irineo de León, que combatió las enseñanzas del gnosticismo; Orígenes, uno de los primeros grandes intérpretes de la Biblia; y Agustín de Hipona, cuya influencia marcó profundamente el pensamiento cristiano durante más de 1000 años. Ellos no pretendían inventar una nueva fe. Su objetivo era comprender mejor el mensaje recibido de los apóstoles y responder a las preguntas que surgían en cada generación. Con el paso de los siglos, la teología fue organizándose cada vez más. Los concilios de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en el año 381, entre otros, ayudaron a definir doctrinas fundamentales como la divinidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad. Es importante aclarar que desde la perspectiva histórica, estos concilios no inventaron esas creencias, más bien buscaron expresar de manera precisa lo que la mayoría de las comunidades cristianas entendían acerca de la fe, al tiempo que respondían a interpretaciones que consideraban incompatibles con ella. Ahora, la teología llega a las universidades. Durante la Edad Media ocurrió algo que transformó para siempre la historia del conocimiento. Comenzaron a surgir las primeras universidades europeas.
Instituciones como Bolonia, París, Oxford y más tarde Salamanca se convirtieron en centros dedicados al estudio del derecho, la medicina, la filosofía y la teología. Puede parecer extraño para nuestra época, pero durante varios siglos la teología fue considerada una de las disciplinas más prestigiosas del ámbito universitario. Esto no significaba que fuera más importante que las demás, sino que abordaba las preguntas últimas sobre Dios, el ser humano y el sentido de la existencia. En aquellas universidades, un estudiante de teología no solo aprendía la Biblia, también aprendía a estudiar con lógica, filosofía, historia, latín, griego, ética y retórica. La formación era profundamente interdisciplinaria. La idea era que quien reflexionara sobre Dios también desarrollara herramientas intelectuales para argumentar con rigor. Uno de los personajes más influyentes en este periodo fue el mencionado ya Tomás de Aquino. Tomás no veía un conflicto entre la razón y la fe. Al contrario, sostenía que ambas procedían de Dios y por tanto no podían contradecirse verdaderamente. Inspirado por la filosofía de Aristóteles, escribió la monumental Suma Teológica, una obra que todavía hoy se estudia en universidades y seminarios de todo el mundo. Lo interesante de Tomás de Aquino es su método. En lugar de afirmar simplemente una idea, primero presentaba las objeciones más fuertes en contra. Después respondía a cada una de ellas, finalmente exponiendo su conclusión. Era una forma de enseñar que fomentaba el pensamiento crítico y el diálogo intelectual. Ese método influyó profundamente en la educación universitaria y aún hoy puede verse reflejado en la manera en que muchas instituciones enseñan a debatir y construir argumentos. Después tenemos la Reforma y un nuevo rumbo para la teología. Durante siglos la Iglesia de Occidente mantuvo una notable unidad doctrinal. Sin embargo, en el siglo XVI este panorama cambió con la Reforma protestante. Reformadores como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino cuestionaron diversos aspectos de la vida y de la enseñanza de la Iglesia de su tiempo. Más allá de las diferencias doctrinales, la Reforma impulsó un renovado interés por el estudio directo de las Escrituras, la traducción de la Biblia a las lenguas del pueblo y la formación teológica de pastores y laicos. Desde entonces la teología comenzó a desarrollarse en distintas tradiciones cristianas: católica, luterana, reformada, anglicana y posteriormente metodista, bautista, pentecostal y muchas otras. Cada una organizó su reflexión a partir de sus propias convicciones, aunque todas continuaron dialogando con la Biblia, la historia y la filosofía. Lejos de detenerse, la teología se diversificó. Con el tiempo aparecieron nuevas preguntas. ¿Cómo interpretar correctamente la Biblia? ¿Qué relación existe entre la fe y la ciencia? ¿Cómo responder a los problemas sociales? ¿Qué puede aportar el cristianismo al mundo moderno? Responder a estas cuestiones dio origen a las distintas ramas de la teología que conocemos en la actualidad. Y es aquí donde nuestro recorrido entra en una de las partes más interesantes. Porque cuando alguien dice estudio teología, en realidad puede estar dedicándose a campos muy diferentes entre sí. No es lo mismo investigar el contexto histórico de los textos bíblicos que analizar cuestiones éticas, estudiar la historia de la Iglesia o reflexionar sobre la relación entre la fe y la política. Con el paso del tiempo la teología se fue especializando, igual que ocurrió con la medicina o con las ciencias naturales. De esta especialización nacieron las distintas ramas teológicas, cada una con un objeto de estudio propio, un método particular y una contribución específica tanto al ámbito académico como a la sociedad. En la siguiente parte de este podcast comenzaremos con una de las ramas más importantes y para muchos la columna vertebral de toda la reflexión cristiana, la teología sistemática. A partir de ella descubriremos cómo los teólogos han intentado organizar de manera coherente las principales doctrinas de la fe y por qué este esfuerzo sigue siendo relevante incluso en el siglo XXI. Bien, la teología sistemática, cuando el conocimiento necesita orden. Imagine por un momento que entras a una biblioteca gigantesca. Hay miles de libros, millones de páginas y una cantidad inmensa de información. Ahora imagina que todos esos libros están desordenados. No hay estanterías, no existen categorías y cada volumen fue colocado al azar. Encontrar un tema específico sería casi imposible. Algo parecido ocurrió con la reflexión cristiana durante los primeros siglos. La Biblia hablaba sobre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, la creación, el pecado, la salvación, la iglesia, la oración, la vida eterna y muchos otros temas. Además,
Los padres de la Iglesia habían escrito cientos de obras intentando responder a las preguntas de su tiempo. La información era abundante, pero hacía falta un método para organizarla. De esa necesidad nació la teología sistemática. Su propósito no era crear nuevas doctrinas, sino reunir, ordenar y explicar de forma coherente las enseñanzas de la fe. En lugar de estudiar la Biblia, siguiendo el orden de sus libros, la teología sistemática agrupa toda la información relacionada con un mismo tema. Por ejemplo, si deseas comprender quién es Dios, reúne todos los pasajes bíblicos y las reflexiones históricas que hablan sobre él. Si estudia la persona de Jesucristo, hace lo mismo con todas las escrituras y la tradición cristiana, que hablan sobre la identidad y su misión. Aunque este método de organizar la doctrina ya estaba presente en autores antiguos como Agustín de Hipona, alcanzó su desarrollo extraordinario durante la Edad Media con Tomás de Aquino. Siglos después, durante la Reforma Protestante, teólogos como Juan Calvino continuaron utilizando este método para presentar de forma ordenada las principales enseñanzas del cristianismo. En los siglos XIX y XX aparecieron nuevas obras de teología sistemática escritas por autores de distintas tradiciones, demostrando que esta disciplina sigue evolucionando hasta nuestros días. Hoy, la teología sistemática suele dividirse en grandes áreas de estudio. Entre las más conocidas se encuentra la teología propia, que reflexiona sobre Dios, la cristología, dedicada a la persona y obra de Jesucristo, la neumatología, que estudia el Espíritu Santo, la antropología teológica, centrada en el ser humano, la amatiología, que analiza el pecado, la soteriología, que trata sobre la salvación, la eclesiología, enfocada en la iglesia, y la escatología, que aborda las últimas realidades, como la esperanza futura y la vida eterna. No es necesario mencionar otros nombres. Lo importante es comprender que la teología sistemática busca que cada tema dialogue con los demás y conforme un conjunto coherente. En las universidades y seminarios, esta rama cumple una función muy importante. Ayuda a los estudiantes a relacionar ideas que, de otro modo, quedarían dispersas. También fomenta el pensamiento crítico, porque obliga a comparar textos, analizar interpretaciones y buscar coherencia entre las distintas doctrinas. No se trata simplemente de repetir lo que otros dijeron, sino de preguntarse si las conclusiones están bien fundamentadas y cómo se relacionan entre sí. Influencia también ha llegado a la sociedad. Muchas reflexiones sobre la dignidad humana, la libertad, la justicia o la responsabilidad moral se desarrollaron gracias a sistemas de pensamiento teológico que intentaban comprender de manera integral la relación entre Dios y el ser humano. Aunque no todas las personas compartan estas conclusiones, es innegable que la teología sistemática ha contribuido a moldear buena parte del pensamiento occidental. Sin embargo, también han recibido críticas. Algunos consideran que, al organizar la fe en categorías, existe el riesgo de hacerla parecer un sistema demasiado rígido, cuando la experiencia religiosa es mucho más amplia y dinámica. Otros advierten que ninguna sistematización puede acabar completamente el misterio de Dios. Otros advierten que ninguna sistematización puede abarcar completamente el misterio de Dios. Estas observaciones no buscan desacreditar la disciplina, sino recordar que toda reflexión humana tiene límites. En definitiva, la teología sistemática es como el plano de una gran ciudad. No constituye la experiencia de caminar por sus calles, pero ayuda a comprender cómo todo está conectado. Bien, también tenemos la teología bíblica, que es comprender la Biblia en su propio contexto. Ahora pensemos en una situación distinta. Imagina que encuentras una carta escrita por uno de tus bisabuelos hace más de 100 años. En ella aparecen expresiones que ya no utilizamos, referencias a personas que no conoces y costumbres que hoy parecen extrañas. Si leyeras esa carta con la mentalidad actual, probablemente malinterpretarías varias de sus frases. Algo semejante ocurre con la Biblia. Aunque millones de personas la lean cada día, sus libros fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, en idiomas como el hebreo, el arameo y el griego, dentro de las culturas muy diferentes a las nuestras. Sus autores vivieron en contextos históricos, políticos y religiosos específicos. Comprender este mundo es precisamente la tarea de la teología bíblica. A diferencia de la teología sistemática que organiza las doctrinas por temas, la teología bíblica procura respetar el desarrollo histórico de la revelación dentro de las propias escrituras.
Se pregunta cómo entendían a Dios los antiguos israelitas, cómo evolucionó esa comprensión a través de los profetas y de qué manera el Nuevo Testamento presenta la vida y el mensaje de Jesús. En otras palabras, busca escuchar cada libro en su propia voz antes de compararlo con los demás. Esta disciplina comenzó a adquirir una identidad propia entre los siglos XVII y XIX, cuando el estudio histórico y literario de la Biblia cobró un gran impulso en las universidades europeas. Con el desarrollo de la arqueología, la lingüística y la crítica textual, los investigadores pudieron comprender mejor el contexto en que surgieron los textos bíblicos. Descubrimientos como en los manuscritos del Mar Muerto o antiguas inscripciones del cercano Oriente enriquecieron enormemente este campo de estudio y permitieron contrastar la transmisión de los textos con nuevas evidencias históricas. En la academia, la teología bíblica enseña a interpretar los textos teniendo en cuenta su género literario, su contexto histórico, su idioma original y la intención de sus autores. Gracias a este enfoque es posible evitar muchos errores de interpretación, como sacar una frase de contexto y atribuir a un pasaje un significado que nunca tuvo para sus primeros destinatarios. Su aporte a la sociedad va más allá del ámbito religioso. Han impulsado traducciones más precisas de la Biblia, ha favorecido el diálogo entre la historia, la arqueología y la literatura, y ha contribuido a que creyentes y estudiosos comprendan mejor uno de los libros más influyentes de la civilización. Al mismo tiempo, esta rama también enfrenta desafíos. Algunos temen que un énfasis excesivo en el análisis histórico haga perder de vista la dimensión espiritual del texto. Otros, por el contrario, consideran que el estudio histórico es indispensable para evitar interpretaciones arbitrarias. Lejos de ser una contradicción, este diálogo muestra que la teología bíblica busca mantener un equilibrio entre el respeto al texto y la comprensión de su contexto. En el fondo, la teología bíblica nos recuerda una verdad sencilla pero profunda. Antes de preguntarnos qué significa un pasaje para nosotros, conviene preguntarnos qué significó para quienes lo escribieron y para quienes lo escucharon por primera vez. Solo entonces podremos acercarnos con mayor fidelidad a su mensaje. Otra rama de la teología es la teología histórica, comprender cómo la fe llegó hasta nosotros. Toda tradición tiene una historia. Cuando una persona recibe una herencia familiar, no solo recibe objetos, recibe también relatos, experiencias y decisiones tomadas por generaciones anteriores. Para comprender realmente esa herencia, necesitas conocer de dónde viene. Algo parecido ocurre en la teología. La teología histórica nace de una pregunta fundamental: ¿cómo llegó la fe cristiana a ser lo que es hoy? ¿Por qué las creencias cristianas no aparecieron todas desarrolladas desde el principio? A lo largo de 2000 años, comunidades, pensadores, concilios y movimientos religiosos han reflexionado sobre sus creencias, han enfrentado debates y han respondido a los desafíos de cada época. La teología histórica estudia precisamente ese proceso. Su objetivo es investigar cómo han desarrollado las doctrinas, las interpretaciones bíblicas, las prácticas religiosas y las instituciones cristianas a través del tiempo. No estudia únicamente las ideas, sino también las circunstancias históricas que influyeron en ellas. Por ejemplo, cuando analizamos la doctrina de la Trinidad, no basta con leer una definición actual. Es necesario comprender los debates que ocurrieron durante los primeros siglos del cristianismo, las discusiones entre diferentes grupos y la necesidad de encontrar un lenguaje adecuado para expresar una creencia compleja, que existe un solo Dios y al mismo tiempo una relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con temas como la naturaleza de Cristo, la autoridad de la Iglesia, las relaciones entre fe y razón e interpretación bíblica. La teología histórica comenzó a desarrollarse como disciplina académica especialmente en los siglos XIX y XX, cuando los investigadores comenzaron a aplicar métodos históricos más rigurosos al estudio de la religión. Se empezó a prestar mayor atención a los documentos originales, los contextos sociales, la influencia cultural y la evolución del pensamiento religioso. Entre sus grandes representantes encontramos historiadores y teólogos como Adolf von Harnack, Jaroslav Pelikan y Justo González, quienes estudiaron el desarrollo del pensamiento cristiano desde diferentes perspectivas. En el ámbito académico, esta rama es fundamental porque evita un error muy común: pensar que las ideas religiosas siempre fueron exactamente iguales a como las conocemos hoy.
La historia muestra que las comunidades religiosas también han vivido procesos de aprendizaje, interpretación y cambio. Su aporte social es enorme. Comprender la historia religiosa ayuda a comprender y entender conflictos culturales, movimientos sociales, obras de arte, sistemas políticos e incluso muchas decisiones que han marcado la historia mundial. También tiene una función crítica. Al estudiar el pasado puede ayudar a reconocer errores cometidos por instituciones religiosas, pero permite valorar sus contribuciones positivas en áreas como educación, asistencia social, defensa de la dignidad humana y promoción de la cultura. En pocas palabras, la teología histórica nos recuerda que ninguna tradición aparece de la nada. Toda creencia tiene una historia y conocer esa historia nos ayuda a comprender mejor el presente. Bien, ahora hablemos de la teología dogmática. ¿Cómo se expresan las creencias fundamentales? Ahora surge otra pregunta. Si una comunidad religiosa cree algo, ¿cómo define exactamente qué cree y cómo lo explica? Aquí aparece la teología dogmática. La palabra dogma puede generar cierta confusión. En el lenguaje cotidiano, muchas personas utilizan la palabra dogmático para describir a alguien cerrado que no acepta opiniones diferentes. Sin embargo, dentro de la teología, un dogma se refiere a una enseñanza considerada fundamental dentro de una tradición religiosa. La teología dogmática estudia, organiza y explica esas afirmaciones centradas en la fe. La teología dogmática estudia, organiza y explica esas afirmaciones centrales de la fe. En el cristianismo, algunos ejemplos de temas dogmáticos son la naturaleza de Dios, la divinidad de Cristo, la Trinidad, la resurrección y la salvación. Sus raíces se encuentran en los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia tuvo que responder a diferentes interpretaciones sobre las creencias. Los grandes concilios antiguos fueron momentos fundamentales para definir términos y establecer formulaciones doctrinales. Por ejemplo, el Concilio de Nicea del año 325 surgió en un contexto de debate sobre la relación entre Jesucristo y Dios Padre. La discusión no era simplemente filosófica, tenía consecuencias profundas para la manera en que los cristianos entendían la salvación. Si Cristo era solamente un ser creado, la comprensión de la redención cambiaba completamente. Por eso los debates doctrinales tenían una importancia central para la comunidad cristiana. Durante la Edad Media, la teología dogmática alcanzó una gran elaboración gracias a la escolástica. Más adelante, las diferentes tradiciones cristianas desarrollaron sus propias formas de explicar sus doctrinas. En la actualidad, esta disciplina continúa presente en seminarios y universidades, aunque con enfoques diversos. Algunos teólogos la entienden como una manera de preservar la identidad de una tradición religiosa, otros consideran que debe mantenerse abierta al diálogo con la cultura, la ciencia y los nuevos desafíos humanos. Su aporte social está relacionado con la construcción de una identidad comunitaria. Las creencias compartidas ayudan a millones de personas a comprender su visión del mundo, sus valores y su relación con los demás. Sin embargo, también recibe críticas. Algunos señalan que puede convertirse en una herramienta de rigidez cuando las formulaciones doctrinales se colocan por encima del diálogo y su reflexión. Por eso, muchos teólogos contemporáneos insisten en que la tradición debe estudiarse con profundidad, pero también con humildad intelectual. La teología dogmática, en definitiva, intenta responder una pregunta esencial. ¿Qué cree una comunidad de fe y cómo puede explicar racionalmente esa creencia o esas creencias? Ahora tenemos la teología moral, cuando la fe busca transformar la vida. Llegamos ahora a una rama que toca directamente nuestra vida diaria, porque incluso las personas que no pertenecen a una religión se enfrentan constantemente a preguntas éticas como: ¿está bien todo lo que podemos hacer? ¿Existe una diferencia entre lo legal y lo correcto? ¿Cómo debemos actuar frente al sufrimiento de otros? ¿Qué responsabilidad tenemos con la sociedad y con el planeta? La teología moral nace precisamente de una pregunta: ¿cómo debe vivir una persona que cree en Dios? Desde sus orígenes, las religiones han reflexionado sobre la conducta humana. En el cristianismo, esta reflexión se relacionó con las enseñanzas de Jesús, especialmente con temas como el amor al prójimo, el perdón, la justicia, la responsabilidad hacia los demás y la responsabilidad hacia los más vulnerables. Durante la Edad Media, la teología moral se desarrolló como una disciplina organizada. Tomás de Aquino tuvo una influencia enorme al relacionar la fe cristiana con la filosofía moral de Aristóteles, especialmente con conceptos como la virtud,
la razón y el bien común. Con el tiempo, esta rama comenzó a estudiar problemas cada vez más complejos. Ya no se trataba únicamente de preguntas personales como la honestidad o la responsabilidad individual. También comenzó a reflexionar sobre temas sociales: pobreza, guerra, justicia económica, derechos humanos, pena de muerte, sexualidad, medicina, tecnología y medio ambiente. En la actualidad, la teología moral tiene un diálogo muy fuerte con la bioética. Preguntas como la manipulación genética, la inteligencia artificial aplicada a la medicina o el final de la vida requieren una reflexión que no sea únicamente científica, sino también ética. En las universidades, esta disciplina aporta herramientas para analizar los valores que existen detrás de las decisiones humanas. No pretende reemplazar las leyes ni la ciencia, sino anticipar en la conversación sobre qué tipo de sociedades queremos construir. Su mayor aporte quizás sea recordar que el progreso humano no depende únicamente de lo que somos capaces de hacer, sino también de preguntarnos qué deberíamos hacer. Porque una sociedad puede tener mucha tecnología y mucho conocimiento, pero todavía necesita responder una pregunta fundamental: ¿cómo utilizaremos ese poder de una manera verdaderamente humana? Aquí es donde también tenemos el tema que decía anteriormente. Tenemos robots en Marte que envían fotografías en alta definición a través de nuestro sistema solar en movimiento y podemos verlas a través de nuestro smartphone, pero no podemos curar un resfriado. Tenemos la tecnología suficiente para hablar con una inteligencia artificial, pero todavía debatimos si el aborto está bien o está mal. Para mí está mal. Tenemos ahora la teología pastoral, cuando la reflexión se convierte en acompañamiento. Hasta ahora hemos hablado de ramas de la teología que buscan comprender las ideas, las doctrinas y la historia de la fe, pero surge una pregunta diferente. ¿De qué sirve comprender la fe si no ayuda a las personas en su vida concreta? Esa pregunta dio origen a la teología pastoral. La palabra pastoral tiene su origen en la imagen del pastor que cuida y guía un rebaño. Dentro del cristianismo, esta imagen fue utilizada para describir la responsabilidad de quienes acompañan espiritualmente a una comunidad. La teología pastoral estudia cómo aplicar la reflexión teológica a las necesidades reales de las personas y las comunidades. No se limita a explicar qué cree una religión, sino que pregunta cómo esas creencias pueden expresarse en acciones concretas. Por ejemplo, cómo acompañar a una persona que atraviesa un duelo, cómo ayudar a alguien que enfrenta una crisis de fe, cómo debe responder una comunidad religiosa ante la pobreza, la soledad o la exclusión social. ¿Cómo puede una iglesia transmitir su mensaje en una cultura que cambia constantemente? Y acá en mi país, por ejemplo, yo soy educador de enseñanza de la religión, pero como soy educador, mi misión tampoco reglamentariamente es pastoral. Yo no soy pastor, ni soy sacerdote. Sin embargo, como una regla no escrita, yo soy como un pastor. Sin embargo, como decíamos anteriormente, muchas personas no creyentes también pueden estudiar una carrera como enseñanza de la religión. Entonces, una persona no creyente o una persona que no es activa en su iglesia no puede tener encima suyo otras responsabilidades, como acá en Costa Rica que existe la pastoral educativa. Entonces, esta pastoral educativa, que es casi católica, pretende estar sobre los hombros de los educadores de enseñanza de la religión. Sin embargo, no somos pastores, no somos sacerdotes. Sin embargo, yo creo que son cosas que van de la mano, y un educador en enseñanza de la religión bien puede tener una carga pastoral, como lo expresa la teología pastoral, y tener este acompañamiento espiritual en la comunidad educativa y fuera de ella, como acompañar a los padres, a los estudiantes, etcétera, en temas diversos. Estas son algunas de las preguntas que decía que se aborda en esta disciplina, pero sus raíces se encuentran en las primeras comunidades cristianas, donde líderes como los apóstoles y posteriormente los obispos tenían la responsabilidad de enseñar, cuidar y orientar a los creyentes. Sin embargo, como disciplina académica organizada, la teología pastoral tuvo un gran desarrollo, especialmente a partir del siglo XIX y XX. Durante mucho tiempo, la formación religiosa se centró principalmente en la doctrina y la filosofía,
Pero con el paso de los años surgió una mayor conciencia de que los líderes religiosos también necesitaban comprender la psicología humana, la comunicación, la sociología y los problemas sociales. Por eso actualmente la teología pastoral dialoga con áreas como psicología, educación, trabajo social, comunicación y estudios culturales. En los seminarios y universidades prepara sacerdotes, pastores, agentes religiosos y personas dedicadas al acompañamiento comunitario. Su aporte a la sociedad se puede observar en muchas áreas: hospitales, centros educativos, organizaciones de ayuda social, acompañamiento a personas en crisis y proyectos comunitarios. También ha recibido críticas. Algunos consideran que en ocasiones puede enfocarse demasiado en mantener las estructuras tradicionales y no responder suficientemente a los cambios sociales. Otros señalan que deben evitar convertirse únicamente en una técnica de ayuda humana y conservar su dimensión espiritual. En resumen, la teología pastoral intenta responder una pregunta esencial: ¿cómo puede una tradición religiosa acompañar al ser humano en las alegrías y dificultades de la vida? Tenemos otra teología, la teología práctica, estudiar la fe en la vida real. Aunque puede parecer muy similar a la teología pastoral, la teología práctica tiene un enfoque más amplio. Su pregunta principal es: ¿cómo funciona realmente la religión cuando las personas viven su fe dentro de una sociedad concreta? La teología práctica estudia la relación entre la fe y la experiencia humana. La teología práctica estudia la relación entre la fe y la experiencia humana cotidiana. Mientras la teología sistemática pregunta ¿qué creemos acerca de Dios?, la teología práctica pregunta cómo esas creencias transforman nuestra manera de vivir. Esta disciplina analiza cómo las comunidades religiosas celebran sus cultos, cómo transmiten sus valores, cómo responden a problemas sociales y cómo interactúan con la cultura. Por ejemplo, un investigador de la teología práctica podría estudiar por qué una comunidad religiosa crece o disminuye, cómo influyen las redes sociales en la forma de practicar la religión, cómo cambian las celebraciones religiosas en diferentes culturas, cómo acompañan las iglesias los procesos migratorios. La teología práctica tuvo un desarrollo importante en el siglo XX, especialmente con autores como Friedrich Schleiermacher, quien consideraba que la teología debía relacionarse con la experiencia religiosa concreta de las comunidades. Posteriormente, otros autores ampliaron este campo, incorporando elementos de las ciencias sociales. En la academia actual, esta rama utiliza métodos como entrevistas, observaciones de comunidades, análisis cultural e investigación social. Su importancia es enorme porque recuerda que la religión no existe únicamente en libros o doctrinas, también existe en las personas, en sus historias, en sus comunidades, en sus decisiones diarias. Su desafío consiste en mantener un equilibrio, estudiar la experiencia religiosa sin reducirla únicamente a un fenómeno social, pero también sin ignorar que toda experiencia religiosa ocurre dentro de una realidad humana concreta. Ahora tenemos la teología natural. ¿Puede la razón conocer algo sobre Dios? Ahora llegamos a una de las preguntas más antiguas de la filosofía y la teología. ¿Es posible conocer algo sobre Dios sin recurrir a una revelación religiosa específica? Esta es la pregunta que estudia la teología natural. A diferencia de la teología basada en textos sagrados, la teología natural busca reflexionar sobre Dios utilizando principalmente la razón y la observación del mundo. Sus raíces se encuentran en la filosofía griega antigua. Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre la existencia de una realidad superior que explicara el orden del universo. Posteriormente, pensadores cristianos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino desarrollaron argumentos para mostrar que la razón humana podía llegar a ciertas conclusiones sobre Dios. Uno de los ejemplos más conocidos son las llamadas 5 vías de Tomás de Aquino, argumentos filosóficos que buscan explicar la existencia de Dios a partir del movimiento, la causalidad, la contingencia, los grados de perfección y el orden del universo. Durante siglos la teología natural tuvo un propósito muy importante. Sin embargo, con la llegada de la modernidad recibió fuertes críticas. Filósofos como David Hume cuestionaron algunos argumentos tradicionales, mientras que Immanuel Kant sostuvo que la razón humana tenía límites para demostrar realidades metafísicas. En la actualidad, la teología natural continúa siendo debatida. Algunos filósofos de la religión consideran que nuevos argumentos relacionados con la cosmología, la conciencia o el orden del universo ofrecen razones para creer en Dios. Otras sostienen que esas cuestiones permanecen más al ámbito de la filosofía que de la demostración científica. Su aporte principal ha sido abrir un diálogo entre fe y razón.
no intenta reemplazar la experiencia religiosa, sino preguntarse si la creencia de Dios puede tener también una base racional. Ahora vamos a hablar de la teología fundamental, defender y explicar la fe. Toda persona que sostiene una creencia importante se enfrenta alguna vez a una pregunta: ¿por qué crees eso? La teología fundamental nace precisamente de esa inquietud. Su objetivo es estudiar los fundamentos de la fe y responder preguntas como: ¿por qué confiar en una revelación religiosa? ¿Qué relación existe entre fe y razón? ¿Cómo puede dialogar la religión con la cultura moderna? ¿Cómo responder a las objeciones contra las creencias religiosas? En los primeros siglos del cristianismo existieron pensadores llamados apologistas, quienes defendían la fe cristiana frente a críticas filosóficas y religiosas de su época. Con el tiempo, esta tarea evolucionó hasta convertirse en una disciplina académica. En la tradición católica, la teología fundamental adquirió una identidad especialmente desarrollada estudiando temas como la revelación, la credibilidad de la fe y la relación entre la Iglesia y el mundo. En otras tradiciones cristianas, existen áreas similares dedicadas a la apologética y la filosofía de la religión. Su aporte académico está en enseñar a construir argumentos, analizar preguntas difíciles y proveer el diálogo entre religión y otros campos del conocimiento. También enfrenta desafíos. Algunos críticos señalan que defender una tradición religiosa puede llevar a buscar solamente argumentos favorables y no escuchar suficientemente las críticas. Por eso muchos teólogos actualmente insisten en que la verdadera reflexión sobre la fe debe incluir también la capacidad de cuestionarse a sí misma. Tenemos también la teología espiritual, comprende la experiencia de encuentro con Dios. Hasta ahora hemos hablado principalmente de ideas, doctrinas, textos y estructuras de pensamiento, pero existe una dimensión de la religión que no puede reducirse únicamente a conceptos. La fe también es una experiencia. Por eso surge una pregunta fundamental: ¿cómo experimenta una persona la presencia de Dios en su propia vida? Esa es la pregunta central de la teología espiritual. La teología espiritual estudia la vida interior de la persona creyente, la oración, la contemplación, la conversión, la relación personal con Dios y el camino de la transformación espiritual. Aunque como disciplina académica se desarrolló especialmente en los siglos XIX y XX, sus raíces son mucho más antiguas. Desde los primeros siglos del cristianismo encontramos personas dedicadas a la reflexión sobre la experiencia espiritual, como los padres del desierto, quienes buscaban una vida de oración, alejamiento del ruido social para profundizar en su relación con Dios. Posteriormente, grandes figuras como Agustín de Hipona, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y otros autores místicos escribieron sobre la vida interior y sobre el camino espiritual del ser humano. Un aspecto importante de esta rama es que reconoce que la religión no es solamente una cuestión intelectual. Una persona puede conocer muchas doctrinas religiosas y sin embargo preguntarse cómo influyen realmente en mi fe y en mi manera de vivir. La teología espiritual intenta responder esa pregunta. En el ámbito académico, estudia textos de espiritualidad, tradiciones de oración, experiencias místicas y formas en que diferentes comunidades entienden la relación entre el ser humano y lo trascendente. También dialoga con la psicología, especialmente en temas relacionados con la experiencia religiosa, la búsqueda de sentido y el desarrollo humano. Su aporte social se puede observar en la importancia que da a valores como la compasión, la solidaridad, el perdón, la esperanza y la transformación personal. Sin embargo, también enfrenta desafíos. Algunos investigadores señalan la dificultad de estudiar académicamente experiencias que son profundamente personales. Una experiencia espiritual puede ser significativa para quien la vive, pero difícil de medir desde métodos científicos tradicionales. Aún así, la teología espiritual recuerda algo fundamental: la religión no solamente se piensa, también se vive. Por eso hay que siempre tomar con pinzas cuando una persona te dice que ha recibido un milagro. Yo personalmente puedo hablar del milagro de la oración. Sin embargo, otra persona puede cuestionar esa forma en que viví yo la fe. Yo también he visto en televisión y lo cuestiono al 100%, esas personas que llegan en sillas de ruedas y el pastor las levanta y caminan. Personas que no conozco. Entonces en la vida no podría decir: sí, mira, toda la vida esta persona fue inválida y gracias a ese pastor, gracias a su fe, a esa experiencia de vida, ahora camina. Sin embargo, creo que eso hay que tomarlo con pinzas, y si usted
que me está escuchando ha sido una persona que ha sido bendecida con un milagro, yo no voy a dudarlo. Ahora hablemos de la teología política. ¿Qué relación existe entre Dios y el poder? Ahora llegamos a una de las ramas más debatidas de la época moderna. La pregunta es, ¿debe la fe influir en la organización de la sociedad y la política? La relación entre religión y poder existe desde las civilizaciones antiguas. Reyes, emperadores y gobernantes frecuentemente justificaron su autoridad mediante ideas religiosas. En el cristianismo, esta relación cambió profundamente con la expansión de la Iglesia dentro del Imperio Romano. Después de que el cristianismo dejó de ser perseguido y posteriormente recibió reconocimiento imperial, surgieron nuevas preguntas. ¿Qué relación debe existir entre la Iglesia y el Estado? ¿Debe un gobernante tener autoridad religiosa? ¿Puede una comunidad de fe criticar las injusticias políticas? Durante la Edad Media, pensadores como Agustín de Hipona reflexionaron sobre la relación entre la ciudad terrenal y la ciudad de Dios. Más adelante, durante la modernidad, filósofos y teólogos continuaron debatiendo sobre la autoridad política y la religión. Sin embargo, la teología política como disciplina contemporánea se desarrolló especialmente en el siglo XX, después de las grandes crisis provocadas por las guerras mundiales. Uno de sus representantes más conocidos fue Carl Schmitt, un jurista alemán que analizó cómo muchos conceptos políticos modernos tenían raíces en ideas religiosas. Posteriormente, teólogos como Johann Baptist Metz desarrollaron una teología política desde una perspectiva cristiana crítica, especialmente preocupada por la memoria de las víctimas y la responsabilidad social. La teología política analiza temas como justicia, autoridad, democracia, derechos humanos, guerra y paz, relaciones entre religión y Estado. Su importancia social es evidente porque muchas comunidades religiosas participan en debates públicos sobre pobreza, migración, violencia, educación y derechos humanos, pero también es una de las ramas más discutidas. Algunos consideran que la religión puede aportar valores éticos importantes a la política, otros advierten sobre los peligros de utilizar la religión para justificar gobiernos autoritarios o imponer creencias a toda la sociedad. La pregunta central permanece abierta. ¿Puede la fe contribuir al bien común sin convertirse en una herramienta de dominación? Acá en Costa Rica tuvimos una experiencia muy interesante hace unos años atrás, cuando tuvimos un presidente que se llama Carlos Alvarado. Él tuvo que ir a segunda ronda con un muchacho abiertamente cristiano. El partido se llama el Partido Restauración Nacional, de un muchacho llamado Fabricio Alvarado. Curiosamente, acá en Costa Rica se creó un voto antirreligioso y nos llevó a un gobierno desastroso con Carlos Alvarado, del Partido de Acción Ciudadana. Ese pobre, lo único que digo que le tocó pelear duro contra lo que fue la pandemia, pero lo que se dio fue un voto antirreligioso. La gente no quería a Fabricio Alvarado como presidente porque era abiertamente cristiano. A pesar de que en Costa Rica han habido partidos ganadores de presidencias, como el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Pero como sus candidatos no eran abiertamente católicos, no eran abiertamente evangélicos, pues no pasaba nada. Pero sí hubieron partidos religiosos en el poder en Costa Rica. Sin embargo, no crearon nunca un sistema teocrático como lo hay en Arabia Saudita o en Irán. Aunque no son sistemas teocráticos cristianos, son islámicos, pero como que la gente creyó que eso era lo que iba a pasar en este país. Pero bueno, ahora pasemos a la teología de la liberación, donde la fe se encuentra con la justicia social. Llegamos ahora a una corriente especialmente importante para América Latina. La pregunta que dio origen a esta teología fue: ¿qué significa hablar de Dios en medio de la pobreza y la injusticia? La teología de la liberación surgió principalmente en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970, en un contexto marcado por las grandes desigualdades sociales, conflictos políticos y movimientos por la transformación social. Su principal impulsor fue el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, especialmente a través de su obra Teología de la Liberación, Perspectivas, publicada en 1971. Esta corriente sostuvo que la reflexión cristiana debía prestar especial atención a las personas pobres y excluidas. Para sus representantes, la fe no podía limitarse a una preocupación espiritual individual, también debía comprometerse con la transformación de las estructuras injustas de la sociedad. Uno de los conceptos centrales de la idea
de la opción preferencial por los pobres, uno de sus conceptos centrales es la idea de la opción preferencial por los pobres. Esto significa que Dios tiene una preocupación especial por quienes sufren injusticias y que las comunidades cristianas deben actuar en favor de la dignidad humana. La teología de la liberación toma inspiración de textos bíblicos sobre la justicia, los profetas del Antiguo Testamento, la vida de Jesús y su cercanía con los marginados. También recibió influencias de análisis sociales de su época, incluyendo algunas herramientas provenientes del pensamiento marxista, aunque sus autores tuvieron diferentes posiciones respecto a esta relación. Esta corriente tuvo gran impacto en comunidades cristianas, movimientos sociales y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, también generó fuertes debates. Algunos sectores religiosos criticaron que ciertas versiones de la teología de la liberación podían mezclar demasiado la misión espiritual de la Iglesia con proyectos políticos concretos. La Iglesia Católica, especialmente durante el siglo XX, expresó críticas hacia algunos enfoques que consideraban incompatibles con la doctrina cristiana, aunque al mismo tiempo reconoció la importancia de la preocupación por los pobres y la justicia social. Hoy la teología de la liberación continúa evolucionando y ha dado orígenes a nuevas reflexiones relacionadas con temas como ecología, pueblos indígenas, migración, economía, derechos humanos. Su gran aporte fue recordar una pregunta que sigue vigente: ¿puede una fe que habla del amor de Dios ignorar el sufrimiento humano? Yo no soy partidario de la teología de la liberación. Estuve a punto de detestarla porque en mi formación académica me metían con cuchara la teología de la liberación. Y soy una persona que cree que es el partido político de la teología. Creo que es abiertamente de izquierda, marxista, y yo no creo que naciera en América Latina. Yo solamente creo que este señor González le dio forma en América Latina, pero esto viene desde los monjes suizos en Europa. Entonces creo que es una corriente nacida en Europa, que se le dio forma en América Latina y la adoptamos como propia, ¿verdad? Porque somos antieuropeos 100%, que no sé por qué, ¿verdad? Porque hablamos de amor de Dios y alguien tuvo que decir: esto es autóctono de América Latina, no nació en ninguna otra parte, es nuestro, punto. Pero no soy partidario de la teología de la liberación. Sí creo en la ecología, sí creo que hay marginación en los pueblos indígenas, sí creo que hay injusticias económicas y que hay mucha falta de derechos humanos. Eso es obvio, eso no se puede tapar el sol con un dedo, es obvio que existe. Pero la teología de la liberación lo lleva como un partido político y es terrible, no me gusta para nada. Bien, ahora vamos con la teología feminista. La pregunta por la voz de las mujeres. Toda tradición religiosa tiene una historia, pero esa historia también puede ser analizada preguntando: ¿quiénes tuvieron la oportunidad de participar en la construcción del pensamiento religioso y quiénes quedaron fuera? Es una de las preguntas centrales de la teología feminista. Esta corriente surgió principalmente durante el siglo XX, relacionada con los movimientos feministas y con una mayor participación de mujeres en los estudios religiosos. Sus representantes comenzaron a revisar textos bíblicos, tradiciones religiosas e interpretaciones históricas, preguntándose cómo habían influido las estructuras sociales patriarcales en la manera de comprender a Dios, la Iglesia y el papel de la mujer. Una de sus principales preocupaciones es recuperar las experiencias femeninas dentro de la historia religiosa y analizar aquellos textos o interpretaciones que han sido utilizados para justificar la desigualdad. Entre sus representantes se encuentran autoras como Elizabeth Snusch Fiorenza, quien desarrolló una lectura crítica de la Biblia desde la perspectiva de la participación de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. La teología feminista no es una sola corriente, existen diferentes enfoques. Algunos buscan reformar tradiciones existentes desde dentro, mientras otros plantean críticas más profundas a determinadas estructuras religiosas. En el ámbito académico han contribuido a nuevos estudios sobre historia de las mujeres en la religión, interpretación bíblica, lenguaje religioso y justicia social. También ha generado debates. Algunos críticos consideran que ciertas propuestas pueden alejarse de las interpretaciones tradicionales de la fe. Sus defensores responden que toda interpretación está influenciada por su contexto histórico y que revisar las tradiciones puede ayudar a descubrir dimensiones olvidadas. Su pregunta fundamental es:
¿Cómo podemos hablar de Dios y de la dignidad humana reconociendo plenamente la experiencia y la voz de todas las personas? Ahora tenemos también lo que es la teología pública, cuando la fe enfrenta o entra en diálogo con la sociedad. Durante mucho tiempo, muchas personas entendieron la religión como un asunto principalmente privado, algo relacionado con la conciencia individual, la oración o la vida dentro de una comunidad religiosa. Pero surge una pregunta: ¿tiene la fe algo que aportar a los problemas públicos de la sociedad? Esa es la pregunta central de la teología pública. La teología pública busca reflexionar sobre cómo las creencias religiosas pueden participar en conversaciones sociales más amplias, no para imponer una visión religiosa al conjunto de la sociedad, sino para aportar argumentos, valores y perspectivas al debate público. Esta corriente tuvo un desarrollo importante en el siglo XX, especialmente con autores como Martin Marty, David Tracy y Jürgen Moltmann. La idea principal es que la teología no debe encerrarse únicamente dentro de las iglesias o universidades religiosas. También puede dialogar con temas como justicia social, derechos humanos, democracia, economía, medio ambiente, educación y paz. Por ejemplo, una comunidad religiosa que trabaja por la protección de personas vulnerables está relacionando una acción pública inspirada en una visión teológica sobre la dignidad humana. En el ámbito académico, la teología pública dialoga con la filosofía política, la sociología y la ética. Estudia cómo las tradiciones religiosas participan en sociedades donde conviven personas con diferentes creencias. Uno de sus grandes desafíos es encontrar un equilibrio. Puede aportar valores importantes al espacio público. Por un lado, algunas personas consideran que la religión puede aportar valores importantes al espacio público. Por otro lado, en sociedades plurales existe preocupación cuando una tradición religiosa intenta imponer sus creencias como leyes para todos. Por eso muchos defensores de la teología pública sostienen que la participación religiosa debe basarse en el diálogo y en argumentos que puedan ser escuchados incluso por quienes no comparten una determinada fe. Su pregunta fundamental es: ¿cómo puede la fe contribuir al bien común dentro de una sociedad diversa? También tenemos las teologías contextuales, comprender la fe desde cada realidad humana. Imaginemos dos comunidades cristianas ubicadas en lugares completamente diferentes. Una vive en una gran ciudad industrial del siglo XXI y otra vive en una comunidad indígena con una historia cultural milenaria. Aunque ambos comparten una misma tradición religiosa, sus preguntas, experiencias y preocupaciones probablemente serán diferentes. De ahí surge una pregunta: ¿puede la teología ignorar el contexto donde viven las personas? Las teologías contextuales responden que no. Esta expresión se utiliza para describir corrientes teológicas que consideran que toda reflexión sobre Dios ocurre dentro de una realidad histórica, cultural y social concreta. La idea comenzó a tomar fuerza durante el siglo XX, especialmente cuando diferentes grupos comenzaron a preguntarse si las formas tradicionales de hacer teología representaban realmente todas las experiencias humanas. Dentro de las teologías contextuales encontramos corrientes como teología latinoamericana, teología africana, teología asiática, teología indígena, teología feminista y teología negra. Cada una intenta reflexionar desde una experiencia histórica particular. Por ejemplo, una comunidad que ha vivido discriminación racial puede preguntarse cómo la fe responde al problema de la injusticia racial. Una comunidad indígena puede reflexionar sobre la relación entre espiritualidad, territorio y naturaleza. Su aporte principal es reconocer que la teología siempre se desarrolla dentro de una historia concreta. Las preguntas humanas cambian según el tiempo y el lugar. Su desafío es evitar dos extremos. El primero sería pensar que una sola cultura tiene la única forma correcta de expresar la fe. Y la segunda sería pensar que cada contexto produce una verdad completamente separada de los demás. La búsqueda consiste en encontrar un diálogo entre la tradición recibida y las experiencias actuales. Ahora tenemos la teología negra: fe, identidad y lucha contra la opresión. Una de las expresiones más importantes dentro de las teologías contextuales es la teología negra. Su pregunta central es: ¿cómo puede hablarse de Dios en medio de una historia marcada por la esclavitud y el racismo? Esta corriente surgió principalmente en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, vinculada al movimiento de los derechos civiles de la población afroamericana. Uno de sus principales representantes fue James Cone, quien publicó en 1969 la obra Black Theology and Black Power.
La teología negra reflexiona sobre la experiencia de comunidades afrodescendientes que durante siglos enfrentaron la esclavitud, discriminación y exclusión. Sus autores sostienen que la fe cristiana debe relacionarse con la liberación de quienes sufren injusticia. Para ellos, la imagen bíblica de un Dios que escucha el clamor de los oprimidos tiene una revelación especial para las luchas sociales. Esta corriente tuvo relación con figuras históricas como Martin Luther King Jr., aunque no todos los líderes del movimiento por los derechos civiles utilizaron exactamente el mismo lenguaje teológico. En el ámbito académico, la teología negra contribuyó a nuevos estudios sobre religión y raza, historia de la esclavitud, justicia social e interpretación bíblica desde comunidades marginadas. Sus críticos han señalado que algunas versiones pueden dar demasiado peso al aspecto político. Sus defensores responden que toda teología surge desde una experiencia histórica concreta y que ignorar el sufrimiento humano también es una postura. Su pregunta continúa siendo profundamente actual. ¿Cómo responde la fe ante las estructuras que niegan la dignidad de las personas? Tenemos también la teología ecológica. Dios, humanidad y cuidado de la creación. Durante siglos gran parte de la reflexión religiosa se concentró en la relación entre Dios y el ser humano. Pero en las últimas décadas apareció una nueva preocupación. ¿Qué responsabilidad tiene la humanidad frente al planeta que habita? La teología ecológica, también llamada ecoteología, reflexiona sobre la relación entre espiritualidad, naturaleza y responsabilidad ambiental. Su desarrollo estuvo relacionado con el creciente interés mundial por la crisis ecológica durante los siglos XX y XXI. Autores como Jürgen Moltmann y Leonardo Boff han reflexionado sobre la necesidad de superar una visión donde la naturaleza sea vista únicamente como un recurso para ser explotado. Desde esta perspectiva, la creación no sería solamente un escenario donde vive el ser humano, sino una realidad que posee valor propio porque forma parte de la obra divina. Esta rama dialoga con ecología, ética ambiental, cambio climático y sostenibilidad. En muchas comunidades religiosas se ha impulsado proyectos de protección ambiental y educación ecológica. Sin embargo, también existen debates. Algunos críticos consideran que ciertas interpretaciones exageran la responsabilidad religiosa sobre problemas que requieren principalmente soluciones científicas y políticas. Otros sostienen que principalmente la dimensión ética y espiritual es necesaria para cambiar comportamientos humanos. La pregunta central es, si la humanidad cree que el mundo tiene un origen sagrado, ¿cómo debería tratarlo? Bien, ahora tenemos teología, ciencia e inteligencia artificial, nuevos desafíos para el pensamiento religioso. Llegamos a una de las preguntas más actuales. ¿Qué ocurre cuando la tecnología cambia nuestra manera de entender la vida? Durante mucho tiempo se presentó la relación entre ciencia y religión como un conflicto permanente. Sin embargo, la historia muestra una realidad mucho más compleja. Han existido conflictos, pero también diálogos profundos entre científicos y teólogos. Hoy la reflexión teológica enfrenta nuevos desafíos: inteligencia artificial, ingeniería genética, exploración espacial, prolongación artificial de la vida, realidad virtual, posthumanismo y relación entre mente y conciencia. La pregunta ya no es solamente ¿de dónde viene el universo? También es ¿qué significa ser humano en una época donde las máquinas pueden aprender, crear imágenes, conversar y tomar decisiones? Incluso hacer podcasts. La teología contemporánea comienza a preguntarse, ¿tiene la inteligencia artificial una dimensión ética? ¿Puede una máquina tener conciencia? ¿Qué significa la dignidad humana en una era tecnológica? ¿Cómo debe actuar la humanidad con un poder científico cada vez mayor? Estas preguntas todavía no tienen respuestas definitivas, pero muestran que la teología continúa evolucionando. Y bien, esto es lo que tenía que hablar de las distintas ramas de teología. Yo sé que hay unas cuantas más por ahí, pero se me hace muy largo esto. Entonces, después de este recorrido, podemos volver a la pregunta inicial. ¿Qué es la teología y para qué sirve? Hemos visto que la teología no es una sola cosa. Es una disciplina que ha acompañado a la humanidad durante siglos intentando responder a preguntas profundas. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué responsabilidad tenemos con los demás? ¿Qué esperanzas tenemos frente al sufrimiento y la muerte? A través de la historia, la teología ha producido grandes obras intelectuales, pero también ha participado en debates difíciles y ha tenido que reconocer errores cometidos por instituciones religiosas.
como toda creación humana, tiene luces y sombras. Sin embargo, su permanencia durante más de 2000 años demuestra que responde a una necesidad profunda, la búsqueda de significado. Vivimos en un mundo con enormes avances científicos y tecnológicos, pero seguimos preguntándonos por la justicia, la felicidad y el propósito y el futuro. La teología continúa existiendo porque el ser humano continúa preguntándose. Quizás la mayor enseñanza de la teología no sea solamente encontrar respuestas, sino aprender a formular mejores preguntas, porque detrás de cada doctrina, cada libro y cada debate existe una inquietud profundamente humana, la búsqueda de comprender nuestro lugar en el universo y nuestra relación con aquello que llamamos Dios. Bien, y eso ha sido todo por hoy acá en Podcast Aleatorio. Espero que mi podcast no le haya aburrido y que le haya ayudado a reflexionar bastante sobre lo que es la teología. Como le digo, no parto de especialidades ni posgrados de doctorado, pero es más o menos lo que entiendo sobre teología y algunas de sus ramas. Gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo podcast.